Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edith Jorquera, soy la directora de la carrera de Bibliotecología y Gestión de la Información. Nos hemos reunido hoy día a propósito de una conferencia que queremos dictar respecto de la temática de Wikimedia, nuevas oportunidades de desarrollo para bibliotecas y otras unidades de información. Me acompaña Osmar Valdebenito, ingeniero civil industrial y magíster en gestión y políticas públicas, también consultor y asesor de Wikimedia para Latinoamérica. Él aportará con información que tiene como objetivo otorgar una actualización y profundización de conocimiento que les permita poder desarrollar sus funciones en el contexto diario de sus trabajos u otras actividades que ustedes estén desarrollando. En esta sesión él expondrá los temas centrales de la temática a la cual han sido convocados. Al finalizar su presentación vamos a abrir un espacio de preguntas para seguir profundizando en los temas. Osmar, te cedo la palabra. Muchas gracias, Edith. Muchas gracias a las personas que nos estén siguiendo o las que vean posteriormente esto en línea. Bueno, les cuento, mi nombre es Osmar Valdebenito. Yo participo de Wikipedia desde hace más de 15 años como voluntario y he trabajado en varias actividades para poder difundir Wikipedia y poder trabajar en conjunto con diferentes unidades que participan en la gestión de la información en el contexto local y en el contexto latinoamericano. La idea es que en la presentación podamos ir contando la experiencia que hemos tenido, alguna experiencia que han estado en otras latitudes y poder contarles por qué es importante esto en el contexto de una sociedad cada vez más globalizada y más conectada en línea. Supongo que entrar a definir qué es lo que es Wikipedia no debe ser una novedad para muchos. Probablemente todos han participado de alguna vez leyendo algún artículo de Wikipedia, escribiendo, a lo mejor corrigiendo alguna información que estaba errónea. Y Wikipedia surge como una plataforma enciclopédica que intenta transmitir conocimiento general respecto a diversos temas, tal como en su pasado fue la Enciclopedia Británica o la Salvat en el idioma español. La idea de Wikipedia es presentar esta información generalista sobre diversos temas. ¿Cómo podemos definir Wikipedia? Principalmente, como les mencionaba, es una enciclopedia que está de contenido libre y que se construye colaborativamente. Esa es principalmente la gran diferencia que tiene Wikipedia respecto a otras plataformas u otros medios de comunicación, de otras enciclopedias que existían en el pasado, y que todavía existen, por cierto, que se construye colaborativamente por diversos voluntarios de diferentes espacios y de diferentes orígenes, y que busca en general reflejar un punto de vista neutral, principalmente a través de recoger fuentes confiables de información que estén disponibles tanto en medios escritos como en medios digitales. Sin embargo, Wikipedia es mucho más que esa simple definición, o sea, no es solamente una colección de archivos, es también hoy día la colección más grande de conocimiento abierto que existe en este momento. Hoy día Wikipedia cuenta con más de 48 millones de artículos en 301 idiomas. Obviamente las ediciones más grandes son las de los idiomas más utilizados en el mundo. La de versión en inglés ya supera, si no me equivoco, más de 4 millones de artículos. La edición en español tiene hoy día 1.430.000 artículos, y así en diferentes idiomas. Hay que pensar que también tenemos Wikipedia en idiomas minoritarios, en idiomas, por ejemplo, como el aymara, el quechua. Por lo tanto, también ahí hay una fuente de conocimiento que es muy, muy importante. Tenemos más de 75.000 personas que editan cada mes Wikipedia, además de 38 millones de ediciones cada mes que se realizan en las diferentes plataformas, y es además el quinto sitio más visitado del mundo. Y probablemente es el principal sitio de contenidos de información. Los que lo superan son buscadores, redes sociales y otras plataformas que son mucho más generales. Esta es una lámina, un cómic que puse de qué tan grande es Wikipedia. Hoy día Wikipedia concentra tanta información que no cabría en la Biblioteca de Alejandría en su minuto, que es probablemente la obra más importante para el mundo de la información y de la bibliotecología.
Pero Wikipedia no es solamente esta enciclopedia, como aparece en el título de esta presentación. Estamos hablando de Wikimedia. ¿Pero qué es Wikimedia en sí mismo? Es una familia de proyectos colaborativos y también con contenido libre que abordan diferentes temáticas. Obviamente la más conocida es Wikipedia, pero tenemos otras plataformas, como por ejemplo Wikimedia Commons, que es un repositorio de archivos multimedia, que puede ser fotos, imágenes, gráficos, etcétera, videos. Wikisource, que es un repositorio de documentos originales. Si Wikipedia es una enciclopedia de la que habla sobre temática original, Wikisource es donde se almacena el documento. Si yo quiero hablar de la Ilíada, por ejemplo, lo haré en Wikipedia, pero si yo quiero leer la Ilíada completa, lo voy a revisar en Wikisource. Están otros sitios que son menores, como Wikinoticias, Wikcionario, la Wikiversidad, Wikiviajes, MediaWiki, que es el software, y una serie de otros proyectos que tienen diferente alcance. Y el último que coloco es Wikidata, que es un proyecto que ha nacido hace un par de años, que recoge gran parte de la información que está almacenada en Wikipedia y la convierte en una fuente común de datos. Durante los últimos 3 años se ha logrado trabajar en este proyecto de generar más de 40 millones de referencias, donde se almacena, por ejemplo, la fecha de nacimiento de una persona, la nacionalidad, etcétera, de forma tal de, por ejemplo, hacer búsquedas generales y agregar información. Wikidata y Wikipedia en sí mismo han permitido que la información no solamente se refleje en estos portales. Si uno revisa, por ejemplo, en páginas de Facebook, en páginas en Google, en la portada de Google, si yo busco en algún artículo, lo más probable es que vean esa ficha que aparece al lado derecho, y toda esa información que está ahí es de Wikipedia. Por lo tanto, editar Wikipedia no solamente es dejar este contenido en ese portal, sino que además ampliar el alcance de este. Al ser Wikipedia un proyecto con una licencia libre, cualquier persona puede replicar sus contenidos citando la fuente. Por lo tanto, hoy día podemos ver esa información en muchas plataformas. ¿Cómo funciona Wikipedia? Como les mencionaba, es una plataforma construida por voluntarios, pero que está administrada centralmente por la Fundación Wikimedia, que es una institución sin fines de lucro que tiene sede en San Francisco, en los Estados Unidos. Esa es principalmente la organización que mantiene los servidores, modifica la plataforma tecnológicamente, recibe las donaciones de millones de personas a lo largo del mundo y permite que Wikipedia pueda seguir trabajando. Pero la fundación no edita los contenidos son editados por los voluntarios. Y estos voluntarios, en muchos casos, se organizan localmente y fundan capítulos locales y algunos grupos de usuarios a nivel mundial que permiten difundir el conocimiento y poder tener relaciones con instituciones locales en cada país. En el caso, por ejemplo, de Chile, desde el año 2010 existe Wikimedia Chile, que es una corporación sin fines de lucro en nuestro país que permite difundir y tener actividades locales para poder aumentar los contenidos locales de Wikipedia. Como les mencionaba, el verdadero centro independiente de todas estas estructuras son los voluntarios. Son personas con diferentes idiomas, diferentes edades, razas, profesiones, orígenes, y todos confluyen en esta plataforma y han permitido construirla. Cuando surgió Wikipedia, esta idea del trabajo colaborativo era muy resistida, y probablemente si uno lo analiza hoy día, sin tener el conocimiento del éxito de Wikipedia, la idea de que cualquier persona puede editar una plataforma sin tener que registrarse obligatoriamente, modificando los contenidos de cada persona y que se refleje de forma inmediata, era algo completamente impensado, algo que no habían experiencias previas y que probablemente la misma definición nos haría pensar de que esto no puede resultar. El caos hubiese sido enorme. Sin embargo, los mismos voluntarios son los que se autorregulan. Entonces, si alguien agrega una información errónea, en muy pocos minutos esa información es corregida por otro voluntario que está haciendo revisión de los contenidos y está ampliando los artículos. ¿Y qué es lo que motiva a que toda esta gente participe en Wikipedia? Es sentirse parte de algo valioso. Es aprovechar el tiempo que uno tenga libre, aunque sea poco a veces, en entregar y mejorar la información que todos tenemos hoy día. Hay cosas, dentro de los años que llevo como voluntario, he visto como compañeros utilizaban para sus trabajos artículos que yo había creado, por ejemplo. O
veía imágenes en otras partes que eran utilizadas y que yo había subido. Ese tipo de reconocimiento, si bien ningún voluntario recibe algún tipo de dinero, sí hace que la gente se sienta orgullosa de su participación. Más aún cuando eso está relacionado con temas que son de su interés o temas que se refieren, por ejemplo, a su propia cultura. Y esto es lo que nosotros queremos relevar, es que el patrimonio cultural que existe y que es recogido por Wikipedia es creado por la ciudadanía y para la ciudadanía. Y un tema que hemos tratado de ir cambiando en algunos espacios es que evitar ver las instituciones de organización y de información como espacios que solamente preservan el conocimiento y lo mantienen alejado de los ciudadanos. Esto puede ser bibliotecas, archivos, museos, otras instituciones, y cambiar esa figura a una idea diferente de decir, estas instituciones lo que tienen que hacer es mantener y resguardar ese patrimonio, pero también disponibilizarlo, que la gente pueda utilizar ese patrimonio, porque finalmente está construido por ellos. Y esa es la forma que nosotros vemos cómo estas instituciones pueden participar, y eso se alinea perfectamente con lo que nosotros hacemos en Wikipedia, que es disponibilizar ese patrimonio para las personas. Hoy día Wikipedia se convierte en un espacio de difusión de contenidos locales que es muy importante. Una de las razones por las que pueden existir más de 300 idiomas es que se recoge parte de la cultura propia de cada país y de cada región, que a lo mejor traduciéndola solamente al inglés o al español, pierde parte de esa riqueza cultural. Hoy día uno puede profundizar en agregar información que a lo mejor antes no era tan relevante. Nosotros cuando éramos más chicos quizás teníamos una enciclopedia grande que era editada por alguien en España y que definía qué era lo relevante y qué era lo irrelevante. Y habían contenidos que probablemente estaban desactualizados, temas que para nosotros como chilenos pueden haber sido muy importantes, pero que de una perspectiva global eso desaparecía. Hoy día ese contenido está y está disponible para todos. Y eso además, Wikipedia se convierte en una enorme plataforma para difundir ese contenido. Hoy día el número de visitantes de un artículo de Wikipedia es enorme. Por ejemplo, el artículo de Pablo Neruda en español recibe al año 1.200.000 visitas, que es equivalente a la cantidad de personas que van al Museo Guggenheim. Por lo tanto, Wikipedia toma un valor que es muy relevante para poder difundir el patrimonio y poder difundir el conocimiento. Lo que estaba antes encerrado y ojalá que nadie lo viera, hoy día al revés. Mientras más es visto, más valor tiene. Y nosotros como instituciones tenemos una serie de proyectos que hemos denominado GLAM, que vienen del inglés, pero que en español se traduce como galerías, bibliotecas, archivos y museos, y en la que se pueden sumar también otras iniciativas, universidades, colegios, el gobierno en sí mismo, asociaciones deportivas, etc. Un montón de instituciones que hoy día juntan información por diversos motivos y como parte de su existencia, al unir personas que puedan trabajar de forma conjunta por un fin común. Y ese patrimonio, que es parte de todos, también lo construimos entre todos. Estos acuerdos GLAM existen en diversos países de diverso tamaño y han sido firmados por muchas instituciones de Wikipedia, de Wikimedia, con museos, archivos, bibliotecas. Y la idea es poder mostrarle algunas de las experiencias que hemos tenido y por qué es relevante y qué es lo que hace valioso este tipo de actividades. O sea, por ejemplo, una de las primeras actividades que surgió eran estos Backstage Pass, que permitía que algunos wikipedistas pudieran entrar a museos a sacar fotografías de los museos sin la gente que normalmente participa ahí. Eso permitía que las fotografías que los visitantes sacaban fueran de buena calidad y pudieran actualizar los artículos de Wikipedia. Y eso permitió que, por ejemplo, el Museo Británico, la fotografía que en la actualidad dice sobre, por ejemplo, la piedra Rosetta, sea una imagen de muy buena calidad que hoy día cualquier persona puede copiar y utilizar en sus mismos trabajos o investigaciones. En Latinoamérica la primera experiencia fue en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata, donde se permitió también visitar y conocer todos estos documentos, o sea, el patrimonio que estaba preservado por el museo, sacar fotografías, etc. Probablemente la experiencia más repetida en los últimos años son las editatones. Son encuentros de voluntarios que se realizan en instituciones. Por ejemplo, un grupo de voluntarios va
a la Biblioteca Nacional y van a editar sobre algún tema en específico, pueden editar, no sé, sobre la historia de Chile. Entonces en ese espacio la biblioteca le cede o le presta temporalmente libros que están relacionados y permite que los usuarios comiencen a editar artículos de Wikipedia que sean de ese interés y que estén alineados con el motivo de esta editatón. La idea es poder, desde las instituciones, tender lazos con la sociedad civil y de parte de los voluntarios poder acceder a información que probablemente les es más difícil de llegar. Tendrían que normalmente ir a la biblioteca, pedir el libro, y eso muchas veces hay ciertas personas que no les es tan fácil, no les es tan común. Entonces, este tipo de iniciativas permite revertir esa brecha y poder acercar las iniciativas. Una de las experiencias que nosotros tuvimos acá en Chile fue con el Museo de Bellas Artes, que trabajamos en septiembre del año pasado, en una editatón sobre mujeres artistas. A diferencia, como los contenidos de Wikipedia son editados por voluntarios, el número de artículos está relacionado también con el interés de cada persona. Y podrán imaginar que artículos de fútbol, estamos llenos de artículos de fútbol, estamos llenos de artículos sobre videojuegos, que están alineados con los intereses de las personas que normalmente participan en proyectos virtuales como este. Entonces el objetivo del Museo de Bellas Artes era difundir un tema que pocas veces es tratado, incluso por el mismo museo, como el tema de mujeres artistas. Hay una brecha de género enorme en el tema de la difusión de los contenidos culturales y la idea era poder revertir un poco esa brecha, y para eso fue que se hizo esta editatón en septiembre del año pasado, donde participaron más de 60 personas y editaron 30 artículos sobre artistas plásticas chilenas que probablemente no existían en otros espacios. Hoy día, si uno busca sobre esa información, probablemente el único sitio que cuenta con ella es Wikipedia. Otro espacio donde se ha realizado, por ejemplo, hace un par de años se trabajó con la Biblioteca Nacional de España, la Real Academia de la Lengua Española, el Instituto Cervantes para una editatón sobre temas relacionados con la lengua española, gramática, ortografía, fonología, etc. En Buenos Aires se trabajó con el Espacio para la Memoria, la ex-ESMA, que era un centro de torturas, y se trabajó para poder actualizar los contenidos sobre violaciones de los derechos humanos en Argentina y en Latinoamérica. Y en el Museo Soumaya de México, que es uno de los principales museos de arte que encuentra en esa ciudad, se realizó una actividad de 50 horas seguidas donde se editaron cientos de artículos sobre arte y sobre otros contenidos relacionados. Otro proceso que hemos trabajado con varias instituciones es poder acceder a los archivos y a las imágenes que cuentan las instituciones. Si por ejemplo hoy día quisiéramos ilustrar parte del contenido de la historia de Chile, hoy día yo no puedo ir a sacar una fotografía a edificios que ya no existen o a personas que ya fallecieron. Pero sí eso, por ejemplo, lo tiene el Archivo Nacional, lo pueden tener museos, etc. Y la idea es obtener estos archivos de forma tal de que tengan una licencia apropiada con Wikipedia y poder ilustrar los artículos y que se difundan. Acá hay un trabajo, además, muchas veces los mismos voluntarios ayudan en la restauración de las imágenes, que a veces ciertas instituciones no tienen la capacidad de personal para poder realizarlo, pero sí hay voluntarios que a lo mejor pueden estar interesados. Mejorar la calidad de las imágenes, también trabajar en la metadata relacionada con estos archivos y por sobre todo difundir las imágenes. Es decir, que hoy día puedan acceder más personas a ese colectivo de información que hoy día está muchas veces en papel incluso. Uno de los primeros ejemplos de este tipo de actividades fue el Bundesarchiv de Alemania, el Archivo Federal, que publicó más de 80.000 imágenes sobre diferentes temas históricos. Por ejemplo, toda la narración de la Segunda Guerra Mundial, del auge del nazismo, estaba documentado en eso y hoy día podemos tener imágenes muy detalladas de esa época. Incluso, por ejemplo, está el Mundial de Alemania 1974. Y, por ejemplo, Chile participó en ese Mundial y hoy día tenemos fotografías de jugadores de esa época jugando en el Mundial de Alemania. Hoy día, por ejemplo, probablemente el artículo sobre Elías Figueroa, por ejemplo, está ilustrado con una fotografía alemana de esa época. No solamente imágenes, también documentos se pueden subir en formato PDF, en otros tipos de formatos de texto, y esto en general permiten publicar la información tanto en Commons como en Wikisource, que era lo que les mencionaba esta plataforma de documentos originales.
De esta forma nosotros, por ejemplo, el sistema tiene un proceso de reconocimiento de caracteres incorporado y permite en muchos casos convertir automáticamente estos PDF en texto plano que pueda ser editado y corregido ahí mismo, sin tener que adquirir un software que a lo mejor puede ser de mejor calidad, pero que muchas veces las licencias son muy caras para instituciones públicas o privadas, pero que son sin fines de lucro y por lo tanto no tienen ese acceso. O sea, ahí hay un valor que puede ser muy interesante para las mismas bibliotecas, que pueden comenzar en la digitalización de sus archivos. Y esto permite que ese contenido hoy día pueda estar disponible para todo el mundo, que pueda ser utilizado también en Wikipedia de forma conjunta. Dentro de los proyectos, por ejemplo, que hicimos acá en Chile, está con la Biblioteca del Congreso Nacional. Estuvimos varios años trabajando en digitalizar todas las sesiones de lo que llamamos los cuerpos legislativos, las primeras instituciones públicas que luego evolucionaron en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. Y hoy día es posible ver toda la discusión que tenían los primeros parlamentarios de nuestro país respecto a la fundación de Chile. Cómo se decidió la bandera, cómo se decidió el escudo, o por ejemplo el pago de las pensiones a las viudas de las personas que habían participado en la Guerra de la Independencia. Y se puede ver el detalle, hay un valor ahí enorme que hoy día está accesible por texto plano y por lo tanto uno puede hacer búsquedas, puede copiar texto, mucho más fácil de lo que era antes estos textos que estaban guardados en la Biblioteca del Congreso Nacional y uno tenía que ir, solicitar el archivo, comenzar a buscar ese contenido. Hoy día está al alcance de todos. No solamente también tenemos una opción, uno de los impactos que tienen estas iniciativas es estandarizar la calidad de las imágenes que, por ejemplo, existen. Una de las instituciones que ha participado con Wikipedia ha sido el Rijksmuseum de Ámsterdam, que es también una de las galerías de arte más importantes de Europa. Y una de las obras más comunes, más conocidas que están en ese museo, es este cuadro de la lechera, que es del 1700, si no me equivoco. Si uno busca la lechera en Google, que es lo que normalmente hace todas las personas, uno va a encontrar diferentes versiones de la lechera. Y si uno le preguntara cuál es el color de la camiseta o la polera que lleva esta lechera, dependiendo de la fotografía que uno eligiera, va a cambiar. Puede ser amarilla fuerte, puede ser un color crema, etc. Lo que se trabajó fue que el museo nos entregara la versión original de ese cuadro, con todos los detalles. Hoy día tiene una resolución de 4000 píxeles, por lo tanto uno puede ver con detalle algunas partes que estaban ignoradas dentro de la obra, los colores reales que uno tiene. Ahí, obviamente el museo tiene un proceso de captura de esa imagen que es importante, está bien hecho. Y hoy día podemos estandarizar. Si hoy día buscamos la foto de la lechera, lo más probable es que el primer resultado que nos aparezca es ese de Wikipedia. Y por lo tanto ayuda a que las personas comprendan el objetivo de ese documento. Uno de los proyectos también que trabajamos acá en Chile fue con la Fundación Salvador Allende, que digitalizaron discursos del expresidente, también porque había un problema similar. Hay muchos discursos que son muy famosos, pero que la cita que se utiliza hoy día no es exactamente lo que él dijo, son derivaciones, o gente que lo escuchó la pasada, o gente que ha ido de boca en boca recordando esas frases. Muchas veces puede incluso tergiversar el sentido de esa frase o falta el contexto de esa frase. Hoy día se pudo digitalizar esos contenidos que eran documentos que estaban en un papel de no muy buena calidad. Hoy día están disponibles y hoy día cualquier persona puede leer el discurso completo exactamente como lo hizo el expresidente. Otra de los resultados que tienen este tipo de actividades, por ejemplo, es que al ser una plataforma internacional, también podemos internacionalizar nuestros contenidos. Este es el cuadro, el retrato oficial del presidente Juan Domingo Perón, que fue presidente en varios periodos, pero este es del periodo del año 1948, que está acompañado por su esposa Eva, y que además es el único cuadro de los oficiales de los presidentes en Argentina que cuenta con la primera dama, lo que refleja la importancia de Eva Perón en la historia de Argentina. Dentro de la ficha, por ejemplo, podemos agregar información sobre este cuadro. Dónde se ubica, la técnica con la que se hizo la obra, el autor, la fecha con la que se hizo, y obviamente esto lo van a editar personas argentinas que saben español y lo escribirán en español.
pero, y aquí me falla la presentación, tenemos un problema con la presentación. Pero esta misma plataforma, al estar abierta para todos, la pueden editar otras personas. Y eso permite que, ahí sí está. Ahí sí está funcionando. Hoy día ese mismo texto puede haber sido traducido, estandarizado, y hoy día podamos tener la misma descripción de esa obra en checo, en chino, etc. Como les decía, ¿cuáles son los beneficios de este tipo de actividades? Ampliar el alcance de las nuevas tecnologías, difundir la labor de la comunidad, que la gente conozca qué es lo que hace cada institución, acercar el trabajo a la ciudadanía y hacerla partícipe, que ellos se sientan parte de esa biblioteca, de ese museo o de ese archivo. Para los voluntarios, por otro lado, se genera una suerte de reconocimiento y respaldo a la labor que cada uno hace. También sirve para aprender respecto a esas organizaciones, diversos procesos que probablemente un voluntario no lo sabría, y también acceder a nuevas herramientas y por sobre todo recursos, cosas que hoy día a un wikipedista le cuesta acceder a una fotografía. A través de estas iniciativas pueden llegar a ellas. Y también tenemos, junto con el patrimonio, hay otro impacto en el área de la educación. Hoy día todos los estudiantes tienen acceso a Wikipedia, y tratar de negar ese acceso es no reconocer la realidad con la que vive hoy día los estudiantes, que pueden ser de educación básica hasta educación superior. Hoy lo que tenemos que trabajar es cómo convertimos Wikipedia no en una herramienta que rechazamos, sino cómo la convertimos en una herramienta académica que pueda ayudarnos en el proceso educativo. Incentivar a los estudiantes y aprovechar esa nueva tecnología con objetivos pedagógicos. ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, hay varias iniciativas: desarrollar las habilidades de escritura. Wikipedia, al momento de escribir, tiene discursos diferentes, tiene formas de escribir, se trabaja con referencias. Todo ese aprendizaje se puede realizar cuando uno edita Wikipedia. Entender cómo funcionan los nuevos medios de comunicación, cómo la información es producida y consumida, generar un pensamiento crítico. Si yo leo un artículo que le falta contenido, yo puedo decir, esto es erróneo, o la forma que está escrito da a entender otra cosa. Y eso es un pensamiento que no muchas veces entendemos. Hoy día la mayor parte de los estudiantes leen un contenido, puede ser un diario, puede ser un libro, y si es que lo logran entender, en general ese pensamiento es directo. Hoy día podemos, a través de Wikipedia, incentivar el hecho de generar un pensamiento mucho más crítico y mucho más investigativo al respecto. Si decimos, esto está malo, ¿por qué? ¿Cómo lo podemos corregir o cómo lo podemos refrendar? Colaborar, trabajar con personas que probablemente tienen orígenes distintos, edades diferentes. Hoy día Wikipedia tiene voluntarios que van desde los 13 hasta los 75 años de diferentes países. Por lo tanto, también se puede fomentar esa multiculturalidad. Y fomentar también el comportamiento en entornos digitales. Hoy día la mayor parte de nosotros contamos con redes sociales, trabajamos en línea, y no basta solamente con saber las funciones particulares de cada plataforma, sino entender cómo nos relacionamos a través de ella. Entonces, por ejemplo, una actividad que se hizo en la Universidad Carolina de Praga, donde el profesor, en vez de pedirle a los estudiantes que hicieran informes escritos, les pedía que esa información que ellos investigaban la subieran en Wikipedia. Y el hecho de que Wikipedia quedara esa información plasmada y que cualquier persona pudiera verlo, le daba un valor a ese trabajo que para los estudiantes, si hubiera estado guardado como un reporte que lo ve el profesor y después lo bota o lo guarda en un cajón, no tenía. Otra iniciativa, por ejemplo, es este proyecto que hemos estado trabajando en el último año, que es de OneBib, OneRef, que está orientado específicamente a bibliotecarios o a personas que trabajan en el mundo de la gestión de la información, que es a incorporar referencias a artículos de Wikipedia. Muchas veces voluntarios escriben cosas que son reales, pero no tienen el acceso a referencias serias que puedan respaldar esa información. Si yo escribo, por ejemplo, sobre mi cuadra o sobre mi ciudad, probablemente la persona que vive ahí no necesita de una referencia para decir que la Alameda es la principal avenida de Santiago. Pero si esto lo lee otra persona que no tiene ese conocimiento, puede dudar de aquello, y por eso fomentamos a que se puedan hacer este proceso para agregar referencias. De forma tal de también
relevar la importancia que tiene el conocimiento en las fuentes originales, los libros, los archivos, revistas, etc. En el mes de enero se hizo un proyecto, no incluimos Latinoamérica porque enero muchos de nosotros no trabajamos y las bibliotecas en algunos casos están cerradas. Se lo vamos a hacer, lo hicimos ahora en mayo, pero solamente en enero a nivel mundial se registraron más de 6.800 referencias que se incorporaron en más de 21 idiomas. Ese es el tamaño de este proyecto que se realizó. Y a nivel quizás más local, hay un rol en el mundo de la educación que es relevante y muy importante para las bibliotecas universitarias. Cuando nosotros realizamos actividades de educación, de poder difundir cómo funciona Wikipedia, no basta solamente con el profesor. En general, también necesitamos que las bibliotecas nos apoyen y nos ayuden a articular este trabajo. No solamente el profesor, claro, puede pedir cuál es el contenido que él va a evaluar o cuál es la materia que se tiene que aprender en ese proceso, pero si queremos que los estudiantes trabajen con fuentes de información, es la biblioteca universitaria aquella que debiese proveer el contenido. Y las bibliotecas se pueden convertir en espacios donde la comunidad universitaria y la comunidad local, ya sea de wikipedistas, de personas que están en el entorno, puedan acceder a los contenidos y puedan trabajar para difundirlos a través de Wikipedia o a través de otras plataformas. Y para ir cerrando, ¿por qué esto es relevante? Hoy día Wikipedia uno puede decir, claro, tiene 1.300.000 artículos a nivel mundial. A nivel de español, 40 millones a nivel mundial, en inglés 4 millones. Y uno podría pensar que esto ya está listo. Hoy día es el mayor fuente de conocimiento a nivel mundial. Pero el problema no es solamente el volumen, sino la calidad. Pero por sobre todo, aquellos espacios donde todavía no hemos llegado. Como les decía, existen miles de artículos de fútbol. Pero por ejemplo, de la cultura mapuche o de lenguas de África, por mencionar algún tema, ese contenido es muy limitado. Hoy día, si nosotros mapeamos cada artículo que existe en Wikipedia, le ponemos una coordenada geográfica, vamos a obtener ese mapa. Y uno puede ver cómo Europa y Estados Unidos concentran la mayor cantidad de artículos y lo que queda, por ejemplo, para Latinoamérica es muy menor. Si lo vemos a nivel de Latinoamérica, Chile concentra un buen número de artículos, pero por ejemplo para Bolivia o Paraguay ese número es menor. Si reviso en Chile, los contenidos sobre Santiago abundan a diferencia de artículos que puedan ser de regiones y así sucesivamente. Hay un tema de brecha de género que es enorme. El 20% de las biografías que existen en Wikipedia son de mujeres. Y en general suelen partir con frases como es la esposa de, es la mujer de, es el hijo de, es la hija de, etc. No se releva la razón por la que esa mujer es relevante, sino por su parentesco. Entonces ahí también hay temas que todavía tenemos que desarrollar. Hay un tema de distribución, como les mencionaba, distribución geográfica. Hoy día el chino tiene apenas 1 millón de artículos, cuando es la lengua más grande del mundo. Y en Suecia, donde la gente tiene más tiempo, más posibilidades de ser voluntario, hoy día tiene más de 3 millones y medio de artículos. Ahí hay una disparidad enorme de pensar de que el chino podría llegar a ese mismo número de artículos, ¿no? ¿Por qué no? Son proyectos de forma similar. Si ustedes se fijan, hoy día Wikipedia, ese logo que está allí, refleja en cada una de las piezas de ese globo, tiene una letra que represente un alfabeto diferente. Al conocimiento de una parte del mundo, un espacio del conocimiento global que está unido, que trabaja en forma conjunta para dar esta forma de globo, pero todavía faltan piezas. Quedan muchas piezas para poder trabajar y necesitamos que haya más gente que nos permita ir sumando este conocimiento. Es un proceso permanente. Todos los días se actualiza un nuevo contenido. Hoy día Wikipedia puede actualizar eso y no tiene que esperar a que se imprima una nueva edición. Y el lema en general de Wikipedia, que fue con el que se construyó, dice: imagina un mundo donde cada persona del planeta pueda tener acceso libre a la suma total de todo el conocimiento humano. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que esperamos trabajar también con bibliotecas y otras instituciones que nos puedan ayudar a difundir esa información.
Bueno, agradecemos a Osmar su acabada presentación. Sin duda, Wikimedia como fundación y el trabajo que han estado realizando los millones de voluntarios alrededor del mundo contribuyen a un proceso de democratización del conocimiento, de la información. Y desde allí, Osmar, me gustaría hacerte una consulta que tiene que ver con puntualizar un poco lo que tú has planteado en el transcurso de tu presentación, relativo a cuáles serían hoy día los elementos que debieran considerar las personas que nos están escuchando en esta transmisión para poder utilizar esta herramienta y hacer mucho más efectivo su trabajo en las distintas unidades de información o bibliotecas públicas o en los centros de recursos de aprendizaje. Yo creo que parte de las cosas que hay que tener en consideración es que Wikipedia es una plataforma, como dice su nombre, es una enciclopedia. Y hay que entender esa mecánica de cómo funciona la enciclopedia. Muchas veces tenemos instituciones que están muy interesadas en difundir cierto contenido, pero no necesariamente es adecuado a Wikipedia. Eso es como una de las cosas que en general suele generar ruido. Y con toda la buena voluntad, ellos tratan de incorporarla en Wikipedia, y muchas veces se enfrentan con una comunidad que durante muchos años ha trabajado para defender este proyecto y de construirlo en un nivel de calidad aceptable y respetable. Durante años se ha dicho que Wikipedia todo es falso, pese a que no es así. Hoy día, hace muchos años, hizo una comparación con la revista Nature, lo hizo la revista Nature comparando Wikipedia con la enciclopedia británica, y el nivel de errores era muy menor la diferencia. De hecho, era a favor de Wikipedia, tenía menos errores que la enciclopedia británica. Entonces, muchas veces cuando pasa este tipo de participación, hay choques entre ambos grupos. Las unidades de información quieren aportar, muchas veces nos ha pasado, incluso grandes instituciones han accedido, comienzan a levantar la información y se ven rechazados por esta comunidad que es un poco más temerosa de incorporar contenido nuevo. Mi recomendación ahí en general es poder acercarse con gente que ya tiene experiencia. Esa es una de las cosas que hemos trabajado últimamente. En el caso de Chile está Wikimedia Chile, sino también contactarse con voluntarios que ya trabajen, que nos puedan ayudar a entender tanto para la institución y explicarle, mira, este contenido puede que no sea tan relevante, pero si lo presentamos de esta forma, rescatamos qué es lo que importa, cómo lo podemos trabajar, en qué formato lo podemos trabajar. Y por otro lado a la comunidad decirle, mira, esto es un trabajo que viene, que estamos realizando, poder ayudarlo a mezclarse con la institución. O sea, con Wikipedia. Yo creo que muchas veces las personas, no solamente las instituciones, voluntarios comunes y corrientes, entran, se produce este conflicto y se van. Porque es una reacción natural. Pero si podemos acompañarlo, y la verdad es que la mayor parte de los voluntarios de Wikimedia siempre estamos dispuestos a trabajar en eso ayuda a que el resultado sea beneficioso para ambos lados. Y como para ir cerrando, me surge una interrogante. ¿Cómo te haces voluntario de Wikipedia? Cualquier persona puede editar Wikipedia hoy día. Casi la mayoría de los artículos están disponibles para que cualquier persona pueda editar. Hay un botón que dice editar y uno accede y ni siquiera tiene que registrarse. Solamente un número menor de artículos que por diversos motivos están bloqueados temporalmente. Por ejemplo, muchos arqueros que cometieron errores en el Mundial de Fútbol. La gente tiene la tendencia de ir a escribir cosas al respecto, entonces se bloquean temporalmente. Pero en general cualquier persona puede editarlo. Nosotros recomendamos que se registren. Hay un pequeño botón en la esquina superior derecha donde dice crear cuenta. Y eso no solamente ayuda a que la gente te reconozca, sino también para que se haga la atribución correcta de tus cambios. O sea, cada cambio que se hace en Wikipedia aparece el autor. Entonces uno puede hacer el seguimiento de sus cambios. Uno puede mantener un traqueo de los principales artículos en los que he intervenido. Entonces, de forma tal de que si alguien edita ese artículo, yo puedo revisarlo. Si alguien tiene alguna diferencia respecto a lo que yo puse, esa persona me puede contactar y podemos dialogar, en vez de simplemente borrar pensando que eso es erróneo. Entonces, si yo pongo mi nombre o mi usuario, es mucho más fácil. Cualquier persona puede hacerlo, no hay ninguna restricción, no se cobra, tampoco se paga. Pero eso ha ayudado a que haya un proceso continuo de incorporación de nuevas personas. Muy bien, Osmar.
Bueno, te agradecemos tu tiempo, tu disponibilidad de abordar este interesante tema que sin duda, para quienes nos han seguido hoy día en esta transmisión vía streaming, se transforme en una herramienta, en una oportunidad de desarrollo, tanto en su ámbito personal como laboral, ¿no? Estas son instancias que nos permiten ir mejorando desde el punto de vista de los accesos de la información, democratizar el conocimiento, ¿no? Es muy importante. De alguna manera. ¿Por qué no pensar también en implementar acciones de innovación al interior de las bibliotecas u otras unidades de información como ya señalábamos? Desde ya los dejo invitados a seguirnos en la página web de UNIAC, revisar la información de interés relativa a nuestra carrera de bibliotecología, y pronto nos estaremos encontrando con un nuevo webinar con algún tema de interés para la comunidad que nos sigue. Muchas gracias por su asistencia. Muchas gracias. Gracias, Omar.